Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela de Estudios Ambientales. Mi nombre es Carlos Rúas, el director de la escuela. Y bueno, para aquellos que vienen por primera vez, la escuela el año pasado cumplimos 50 años. Padre Ismael Pires nos tuvo esa visión, ¿no? de ver la importancia de Oriente cuando Pueblo la veía y se dedicó en profundidad al estudio de la filosofía, la religión, la literatura, y vio la necesidad de formar profesionales en esta área. Y entonces, acá para 1967 fundó la escuela con la licenciatura que duró en nuestros días, pero también incorporó la caricatura y yoga. Y bueno, una de las tareas importantes es la difusión de la cultura de la comunidad a través entonces de la realización de cursos y conferencias. Y en este caso tenemos la gran visita, la segunda visita del tema, no sé si en Argentina, pero sí a la escuela. Y desde ya te quiero dar las gracias por su presencia. Gracias a la hermana por la traducción y la realizar. Y bueno, vamos hoy es un tema justamente de filosofía budista tibetana. Y bueno, creo que el budismo en estos tiempos tiene una presencia muy importante y muy acorde tal vez a las circunstancias que vive el mundo occidental, ¿no? Hoy en día. Por eso creo que es de relevancia tener este tipo de actividades de conferencia. Y antes que nada, entonces le voy a pasar el micrófono al profesor Andino, que es el titular de la materia justamente de cultura que estamos viendo acá en la Casa de Estudios. Bueno. Muchas gracias por el director Juan, por la invitación y por el lugar siempre de estarnos en las cosas, tanto a la cátedra como a todos. Bueno, antes de todo, buenas tardes. Mi nombre es Federico Andino y yo voy a dar bienvenida y comentarios generando la oportunidad de estoy muy contento por invitar de vuelta a mi maestro, que me va a aguantar, y a la otra parte de la sociedad que la cual pertenezco, a la Escuela de Estudios Orientales. La verdad que siempre recibimos, siempre lo recibimos con mucho agrado, pero hoy vamos a hablar de una cuestión importante, que es un tema que si es muy común en la tradición tibetana, pocas veces se ve abordado en Argentina y en Occidente, que es el tema del duelo o la entrenamiento mental. Es un tema complejo, es un tema que yo entiendo que a veces está dejado de lado por el resto de la complejidad del fenómeno tibetano. Las deidades, los mantras, toda la parte que tiene que ver con la ilustración. Pero yo creo que el corazón de la representación cristiana puede encontrarse en todo este dominio. Y probablemente podemos encontrar el puente más rico para no solamente la gente que es el budismo tibetano, sino la gente que participa de cualquier tipo de budismo. A diferencia de otros fenómenos de expresiones tibetanas que son más específicas, Loyang, que creo es un tronco, ¿no?, tiene toda la tradición budista de alguna forma. Por eso estoy muy contento de poder presentar este tema y actualmente nos va a traer una gran y al mismo tiempo decirles que aprovechen la oportunidad. Pocas veces hemos tenido gente que no tiene este tipo de conocimiento aquí, y especialmente este tema en particular. Entonces acabamos de venir de enseñanza sobre el tema de Loyang. Y déjenme decirles, es un maestro con una gran habilidad de enseñar temas abstractos y que tiene que ver con filosofía medieval budista de una forma que sea relevante. Con lo cual, sin más, les agradezco su presencia y les doy directamente paso
años. Muchas gracias. I'd like to thank Professor here, the head of the department, for inviting me today again in a very well course. I'd like to thank you all responding to the call and have a common discussion on the topic that has been announced. Primero que todo, buenas noches y quiero darle las gracias al director y también a Federico Albino por invitarme de nuevo. También darle las gracias a todos ustedes por venir aquí y hacerse disponibles para compartir un tiempo del tema que ya se ha anunciado. I have to say this to encourage you and myself that interest in the matters like mind is important. Necesito decirle a todos ustedes para animarlos y también para recordarme yo mismo que los asuntos que tienen que ver con la mente son muy importantes. Human mind has interest in everything except the mind itself. Sometimes it's strange to hear. La mente humana tiene muchos intereses, menos en la mente humana. Es un comportamiento un poco raro que tenemos. And especially Western cultures is more, less, what do you call, connected to it. Y más que todo también en la cultura occidental está menos conectada a la mente humana. Since we have overwhelming interest in the external world, we lose the knowledge about our own self. Como tenemos un interés abrumante en las cosas externas del mundo externo, perdemos la oportunidad de aprender sobre la propia mente humana. I happened to bring this. I didn't bring it, planned to bring it. You probably, most of you looks like familiar with Eastern teaching, especially Buddhism. The whole idea is contemplation, more like introspective, more looking inside. But the whole religion itself seems to have that approach. Traje algo aquí, no planeaba traerlo, pero resultó que lo traje. Y todo el estudio y la práctica del budismo involucra mirarse hacia adentro y contemplar esa forma la base de todas las enseñanzas y las prácticas. I think you brought it here from Japan. Coming from East, we have a different impression of the West. Lo trajiste tú del Japón, venimos, y las personas en el Oriente tienen un enfoque diferente a lo del Occidente. I just remember in the 1980s, I came to the West, and I was speaking to a Christian friend. In our conversation, I used the word mindfulness. And then he said, "What kind of English you're talking about?" Because the word mindfulness not a common usage. Recuerdo cuando yo llegué al occidente en los 80s, en la década de los 80s, una de las primeras personas con quien conversé fue con un
Christian. una persona cristiana, y en ese entonces yo usé en inglés la palabra que en inglés es mindfulness, quiere decir, se traduce como un estado de una atención plena, y la respuesta que me dio es ¿qué tipo de inglés es ese? ¿Qué es esta palabra mindfulness? So I went back to my room and took this dictionary. So, I'm sorry I didn't know. It's not English word. Entonces me volví al cuarto y busqué en el diccionario y de entrada no encontré la palabra y le pedí disculpas por usar el inglés incorrecto. Since it's so much part of especially Buddhism in Eastern part, and you learn in another language, you naturally translate that into that language, thinking that everybody understands the same way you were brought up. Como mi educación involucró mucho esa práctica del mindfulness y involucraba todo un lenguaje y un vocabulario, y así fue que yo crecí aprendiendo. Pensé que todo el mundo también utilizaba el mismo lenguaje, pero me equivoqué. So that's kind of a cultural difference, visual idea. That there's absolutely nothing about so-called mindfulness or mind. And then here we go back, not just that, but at least several thousand years back. It's a really common phenomenon. So at least I'd like you to know that this kind of message that comes to the West is not a new trend. It could be a trend, though. But at least it is something an extremely important part. Maybe the most centerpiece of our spiritual values. The matters of mind. In other words, the spiritual values is not something outside. Something, if there's any value, it has to go back to itself. Esto nos indica la diferencia del enfoque de las tradiciones en el Oriente y en el Occidente. Y para nosotros en el Occidente los valores internos es algo, no es una moda o algo que estaba de moda reciente, puede parecer una moda, pero para nosotros es algo que no solo en el Tíbet, sino en todo el Oriente, tiene una tradición de miles de años. Y eso nos indica la importancia y la prioridad que le damos al estado interno de la persona. So with that in the background, we'll discuss something that could either deepen, hopefully deepen understanding for those of you who are familiar with teaching, and for those who are new to this, it will provoke new inquisitiveness, questions, and curiosity. So it will serve different purpose, and I'm hoping it will serve different purpose. Entonces con esto como trasfondo vamos a hablar del tema. Para los que están un poco familiares con el tema les puede ayudar a profundizar su entendimiento, y para los que nunca han escuchado este tema les puede provocar algunas preguntas o alguna curiosidad sobre el tema. So to understand it, we can come across from any angle, but I'd like to suggest one angle to begin with. Podemos acercarnos al tema por uno de muchos ángulos, pero quisiera enfatizar uno esta noche. To understand what we meant by the word mind training. Poder entender lo que quiere decir el entrenamiento de la mente. One way to understand is our behaviors, right? At least, let's start with the body. Whatever we do, it has to do with the mind. Mind raising a hand like this. It's the mind is doing it, basically. Se trata del tema de nuestro comportamiento, no solo el comportamiento mental, sino aún el comportamiento físico,
cualquier cosa que yo haga, levantar mi brazo, levantar mi mano, eso involucra mi mente. Mind tend to do the things that it has been used to. Whatever is most familiar, the mind tend to repeat that thing. La mente tiene la tendencia de hacer algo con lo cual está familiar. La mente también tiene la tendencia de repetir lo que ya le es conocido. And there are obvious ones, like, say, playing music. You play, keep playing, get better and better, like language, right? Certain ideas. And even some certain reactions. So we learn, and then we repeat that reaction. So there's that, somehow that's how we the obvious ones that we can learn the day we are born, and then we learn that we don't stick to that. If you didn't learn it, I don't speak Spanish, I didn't learn. What I learn is, what I know is what I learn. So there's the things, cultural thing, environmental thing, language, concepts, philosophies, beliefs, faiths, and all those things, even certain behaviors or liking, dislikings, these are all kind of built up over time. These are the obvious ones, obvious behaviors. That's that we learn and then we repeat. Algunos de los comportamientos son comportamientos que formamos cuando somos muy jóvenes y luego se convierten en hábitos. Otros son comportamientos que tienen que ver con nuestro entorno. El lenguaje, por ejemplo, ustedes no hablan tibetano, solo porque nunca se les enseñó. Yo no hablo español porque nunca me lo enseñaron. De esa manera, no solo lenguaje, sino ideas y puntos de vista. Hay muchas cosas que son nuestros comportamientos basados en costumbres que han sido cosas que hemos aprendido o que nos han enseñado. Then there's another type of behavior that is more deeper, that we are going to call it instinct. Hay otro tipo de comportamiento que es más profundo y ese lo vamos a llamar instinto. And technical term in the Dharma we call tendencies. We call latent tendencies. La palabra técnica son tendencias latentes. Something you already knew. Something you already knew. Like some feelings that such as like fear or joy or whatever that is. There's something that needs very small touch and we already knew about it. Son cosas que de alguna manera ya conocíamos y ya sabíamos y tomó muy poco para despertarlo. Puede ser un ejemplo es el temor o la dicha que tiene que ver con emociones. And those are I think in your psychological term, let's call it subconsciousness. I don't know a lot of the psychology word, but let's call it something that's there below the consciousness. No sé la ciencia psicológica, pero lo podemos llamar algo subconsciente, algo que está más debajo de lo que es consciente. Order is not. Everybody's jealous. No. Either way, we acquired it. It's acquired something you developed. De todas maneras, estos dos son algo que hemos desarrollado durante nuestra vida.
Since I don't know much about psychology, Western psychology, biopsychology, whatever it is, my guess is, of course, the mind works with the body, meaning that the body and mind sort of connected. The best way to understand is the mind is like, let's call it mind as a subtlest form of body, and the body the grossest form of mind. Let's do that. That way we can sort of communicate. No sé mucho de la ciencia psicológica, pero lo que podemos hacer es decir que la mente es el nivel más sutil de lo que llamamos el cuerpo, y el cuerpo es la forma más grosa de lo que llamamos la mente. So in other words, they are basically same but different form, like water and ice, kind of like it. Just for metaphorical understanding. I mean, it has two totally different functions. They're pretty much the same. Same not in the sense of matter itself, but it's just the reality. It's a little hard to understand, but for now, let's put it that way, because we want to make the connection between the body and mind. Queremos entender que hay una conexión entre el cuerpo y la mente. Para este nivel podemos usar el ejemplo del agua y del hielo. Son lo mismo, pero parecen diferentes y actúan diferentes y tienen una función diferente. Okay, now we have a bunch of terms. So, having said it, there are a lot of behaviors are either acquired in this life, or it has its base, instinctual base from the past. Meaning that we have to include the past life. Somehow there is a mental continuum that precedes the human birth. And that has to be somehow included to have this kind of discussion. Entonces tenemos comportamientos que hemos aprendido y también tenemos comportamientos que ya no son conocidos. Para entender eso necesitamos incluir algo antes de esta vida, algo previo, para entender qué es lo que ya entendimos, ya traemos entendido a esta vida. Necesitamos formar una base de un tipo de entendimiento de esta manera para poder entender el tópico. So, this life, we are all different, and we have different capacity, different kind of what we call mental states or qualities that are very distinctive from one another. Some are a little bit more compassionate, some are a little bit more generous. Is that right? Because I've seen the babies, a little baby of 3-4 months. You try to grab them or hold them. Either they're really afraid of you, or they just come to you just like that. Or if they're holding something in their hand, you ask them to give it to you. Some will just give you right away. Some are afraid, they realize that they're going to steal it from you. Some you trick them. I used to do that. I said, I have a great pain in my arm. Unless you give it to me, it's going to be very painful. They immediately give it to me. It's kind of, there's a, you use that feeling. So it's kind of interesting how each individual is different. And then we also have different development. Even some of the children are giving the same love, attention. They come out very differently. It has something to do with the predisposition, and those predispositions are based on pre-tendencies that are built before some time past.
the deeper ones are a bit longer, the short, the more surface are more immediate habits. En esta vida podemos ver muchos tipos de estado mental, aún se pueden ver en los niños cuando son bebitos. Algunos bebitos al conocer a una persona, al yo conocerlos, pueden ser muy amigables y se acercan a mí con mucha facilidad. Otros niños, si yo me voy a acercar, les da un poco de temor y se alejan de mí. También si tienen algo en la mano y yo se lo pido, algunos niños inmediatamente que yo se lo pido me lo dan sin pensarlo. Otros niños exhiben como un temor que uno se los va a quitar y rechazan darme a mí algo. A veces los engaño un poquito para ver si me van a dar lo que tienen en la mano. Uso los mismos sentimientos de los niños. Digo, me duele mucho el brazo y si no me das lo que tú tienes en la mano, me va a doler mucho más el brazo. Inmediatamente me lo dan. Todo esto indica diferentes estados mentales. Algunos son que aprendemos y que cultivamos en esta vida, que nos han enseñado, y otros son que tienen un pasado mucho más largo y tienen que ver con las tendencias, con lo que llamamos el subconsciente, algo que tiene que ver con algo antes de esta vida. So those tendencies, those habits, those are really shapes. They are the mechanism that we operate our life. That's how we live our life. Estos hábitos y estas tendencias son la manera en que vivimos nuestra vida, es como nuestra vida opera. Mainly likes, dislikes, a little bit of pleasure, pain, suffering, a little bit of excitement, and all those. Our day-to-day life is literally ran or operates on those instincts, not otherwise. Toda nuestra vida podemos decir que está controlada por estos instintos, por ejemplo, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, la tristeza o la felicidad, el sufrimiento o la dicha. Podemos decir que toda nuestra vida está controlada por estos instintos. Everything. Literally, not even a speck of dirt is independently operated, but instinctually operated. Todas las cosas, ni siquiera un pedacito de polvo o de tierra está fuera del dominio de los instintos. You don't speak a word of Tibetan, is that right? ¿Hablan alguna palabra de tibetano? There's nothing, because you can't. There's nothing there. No pueden porque no tienen nada ahí. And that gives you an idea. You can only be who you're already kind of predisposed, where your instincts are, your habits are. This is it's pretty much some total of our life. Eso les puede dar una idea. No pueden ser algo que ya no son. Esto les indica que estos instintos forman la totalidad de lo que ustedes son. We think we are free, we're thinking freely, but not necessarily. Pensamos que somos seres libres y que pensamos independientemente, pero quizás no es así. And some of you may have already discovered it. This kind of system is like a faulty operating system of the computer. There's glitches all over the place. Y algunos de ustedes quizás ya han notado que esta manera de vivir es como tener un sistema de operaciones con fallas
así se dice, OS, como en la computadora, sí, sistema de operaciones. Sistema operativo, SO, que tiene muchas fallas y muchos defectos. So, probably because there are heads, it should be there, it's not there. En parte los defectos están ahí porque deben haber amigos que no están ahí. Maybe it's there, but it's just that they are not, what do you call it? We are not accustomed to do it. No, we didn't put effort in. Bueno, quizás estén ahí esas tendencias, pero no se han vuelto hábitos porque no hemos puesto el esfuerzo para cultivarlos. It is as good as saying that we have been training all this life to become expert in reacting to things instantaneously. That kind of thing. In other words, it is literally like that because whatever we are, it has to be a product of habituation. You cannot just learn doing one thing one time. So when things go wrong, we have the immediate reaction of, say, displeasure. We don't say, oh, things are wrong. Now what I'm supposed to do. My friend told me that I have to be angry. And now maybe that's what I should do. I should get angry. We don't think like that. Before we even, it's like putting a car on brake. When you have a danger, since you've been so trained well in driving, I noticed that. You don't think that there is a danger, or you're supposed to do is put the brake, and then slow down, and then do your stuff. We don't do that. Before we know it, we already put the brake somehow. That is how the habits looks like. So everything that we naturally respond, react, behaves has to be understood as byproduct of constant habituation in that particular context in the Es igual a decir de que todos nosotros hemos perfeccionado el arte de reaccionar a las cosas. Por ejemplo, cuando las cosas no van a nuestro gusto, ninguno de nosotros decimos o nos decimos, bueno, ahora las cosas no están yendo a mi manera, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo es que debo pensar? Mi amigo me dijo que debo enojarme. Quizás entonces debo enojarme. Y luego después de todo eso nos enojamos. Es algo que ocurre automáticamente. También como si ya estamos muy experimentados en conducir el carro y notamos que hay un peligro, sin pensarlo aplicamos los frenos. No necesitamos ir por un proceso, pasar nuestro pensamiento por un proceso, identificar el peligro, recordar lo que nos han enseñado, evaluar cómo me toca mover el cuerpo, parar el carro y luego salvarme de ese peligro. Es algo que ocurre automáticamente. Podemos decir que nuestra vida entera, de alguna manera, la totalidad de nuestra vida ha sido un poco así, reaccionar sin pensar. Those behaviors, the habituation, they are called cumulative behaviors. Something we do again and again, then we become one. Este tipo de comportamiento es algo que repetimos una y otra vez y se vuelve el comportamiento acumulativo, y esta acumulación basada en esta repetición se convierte en lo que somos. We have so far mastered on the frivolous mindset, kind of ordinary mindset. Now the Buddha is saying that you can do the same thing,
but different. Now the format of pursuing path is same, whether you're doing good deed or bad deeds. If you want to do successfully, if you want to succeed in the bad deeds, you have to do it again and again. Now we are not in this path, we are on the good side of it, compassionate, kind, generosity, etc. Then we have to do it again. There's no other way. Another reality is just accumulated, whether it's good or bad. And we've seen the bad part. We know how to get angry. Nobody has to talk. Nobody has to teach us. We know how to be fearful. We know how to be selfish. We know how to distrust. We know how to be jealous of the Starbucks. In other words, it's just something. Here's the good news. The good news is something we made it up. And they are not really real, just a accumulated thing. The bad news is we let it run our life. And we don't know anything else. And we never think there's anything else. And that's the beginning. What Buddha has given us a hint. There's another way. It's a different world we can live. Entonces, esta acumulación de la repetición de nuestros hábitos nos ha creado lo que somos, para bien y para mal, para los dos. Y para la práctica espiritual no necesitamos hacer nada diferente, funciona de la misma manera. Si hemos formado hábitos de hechos positivos, o hábitos de hechos negativos, si queremos entrenarnos hacia el lado negativo, nos toca repetir hasta que estemos bien entrenados ciertos hechos y cierta manera de pensar y hablar. De la misma manera, si queremos entrenarnos para el lado positivo, necesitamos cultivar estos hábitos de la compasión, la bondad y la generosidad, una y otra vez, porque así es que hemos aprendido todo lo que hacemos. Como hemos perfeccionado nuestro hábito de reaccionar a las cosas, de la misma manera ahora podemos perfeccionar nuestro entrenamiento hacia las cosas positivas. Las buenas noticias es que es posible, que lo podemos hacer y que realmente no necesitamos hacer nada diferente de lo que hemos hecho toda nuestra vida. En la otra mano, las malas noticias es que nunca se nos ha ocurrido y hemos dejado que todos estos hábitos nos controlen la vida y que determinen mucho en nuestra vida. Buddha is saying, free yourself from this world that we are trapped in this instinct, and that you can sort of reclaim yourself. But right now we're sort of sold out. But reclaim yourself, just be yourself. And that is something doable. And the good news is that you can even perfect it. In other words, no amount of greed, no amount of hate, no matter how many times we do the same thing again, and then again, and then again, and again, it is not going to make things right. We have seen that. If you show anger to somebody, it may work one time, the second time, third time. But at some point, it just simply has to dysfunction. So now we are pursuing living a life that is bound to crumble. Nobody has ever perfected, say, jealousy or anger or hate or competitive. No, it feels satisfying. It's
used to, whatever we used to. Some people even like poisons, they like the taste. What Buddha is saying, and that kind of ignorance, it's not so much of we suffer, eat, cold, death, dying, aging. They are natural. We cannot free ourselves. But we suffer primarily with a confused state of mind, or the mental behavior that works counter-judgment, that has a common truth we call relative truth, that is not comfortable for ourselves, it's not comfortable to others. And other people in the past have tried it. There are people who promote hate. They never succeed. I did that as a kid. It doesn't work more than 4 or 5 minutes. So it's useless. So nobody has perfected. Entonces, como hemos estado controlados por estos hábitos, realmente hemos estado esclavizados. Y lo que el Buda nos enseña es que de ahora en adelante podemos reclamar nuestra propia libertad. El Buda nos dice que podemos ser nosotros mismos por primera vez. Este tipo de práctica involucra hábitos repetitivos y no tenemos que cambiar nuestro comportamiento, solo cambiar el enfoque de lo que estamos haciendo. Cualquier persona que ha tratado de perfeccionar alguna cualidad, algún aspecto negativo, y muchas personas han tratado de promover el odio o la competencia, se habrán dado cuenta que es imposible perfeccionar lo negativo, porque eso no es lo que somos. Lo único que se puede perfeccionar es lo que somos, y esas son las cualidades positivas de la compasión y la bondad. On the other hand, what mind training is hinting us that there is a way that if we learn and then be accustomed to, which takes the form of training, that's called mind training, that you can actually perfect it. That's the difference. Lo que nos indica el entrenamiento de la mente es que podemos acostumbrarnos a algo positivo y también está la posibilidad de perfeccionarnos. In other words, if you suffer mentally, and you suffer again and again and again and again, in a funny way, it sounds like you can actually perfect suffering, but it doesn't work like that. Every suffering feels as if you never suffered before. All right? Something new. You don't say, oh, I suffered this before, so it doesn't matter. Every pain, every mental, physical pain, fear, anxiety, so fresh, so new, so real. There's no way that we can somehow perfect the pain or fear. No podemos perfeccionar las cosas negativas. Si ese fuera el caso, hubiéramos perfeccionado el sufrimiento, pero la verdad es que no lo hemos perfeccionado porque cada vez que sufrimos se siente como si fuera la primera vez, se siente especial, se siente único. Ninguno de nosotros nos decimos, estoy sufriendo y he sufrido tantas veces de la misma manera que esta vez no importa, esta vez no cuenta. Cada vez se siente único, cada vez se siente que es la primera vez. Ahí nos da la tónica, ahí nos da la pauta de que los estados mentales negativos realmente no se pueden perfeccionar. On the other hand, things like compassion, fearlessness is perfect. De la otra mano, los estados positivos, como la intrepidez y como la compasión, sí se pueden perfeccionar.
So I think that distinction is important part to have some grasp of the big issue of mind or the mental things, the mind training, or the mindfulness that we talk about. Esta diferencia es muy importante entenderla para poder entender el tópico de lo que es la mente, o lo que es el entrenamiento de la mente, o lo que es mindfulness, entender esta diferencia. We have been training the mind all along in a negative way, but this mind training we're going to call it in a positive context. Something good, whatever that is. Siempre hemos estado entrenando nuestra mente, pero ahora en este contexto positivo lo vamos a llamar el entrenamiento de la mente. Do the same mind training differently. That's the different. Yeah, that's the idea expression. La idea es hacer el mismo entrenamiento de una manera diferente. In other words, if I were kind to you, you will never be bored with that kindness. Is that right? Is that true? Oh, he's too kind. It's useless. You're not going to say that. Por ejemplo, si yo soy bondadoso con ustedes nunca se van a aburrir de mi bondad. Nunca va a decir, llegó el colmo de la bondad de él y por ser tan bondadoso realmente ya no sirve. Nunca van a pensar así. I'm talking about genuine kindness, not gesture. Of course, gesture kindness you will be bored. That's understandable. No estoy hablando de los gestos, sino de una bondad genuina. De eso nadie se cansa jamás. Anyway, since our nature, what Buddha taught, our nature is pure, we call it Buddha nature, and you can understand in the terms of nature, we have nothing but our true nature is compassion and kind and loving. That's nature. And that's one of the main reasons why we can perfect it, because we can only perfect who we are. We cannot perfect that's something we're not. We are not by nature angry, destructive, fearful, disgusting. These are acquired things either in this life or instinctively over lifetimes. These are acquired like a dust. You gather the dust. And that's not part of you. That's, I think it would be nice if you remember that. Why we focus on kindness, compassion, generosity, patience, focus, mindfulness. Why we should not resort to those negative, we call it negative, because it works negatively. It's because it's not our second nature. We cannot accomplish something that is not our nature. We can only accomplish that is our nature. That is, I think, the centerpiece of mantra. Lo que nosotros somos, nos enseña el Buda, es la compasión y la bondad. No somos nada más que eso. Nosotros no somos la ira, o la codicia, o el temor, o la competencia, aunque estas emociones nos den muchas energías y nos parezca que con esas emociones podemos lograr cosas positivas, el efecto es negativo, por eso la llamamos emociones negativas. Pero lo que somos, nos enseña el Buda, dice la naturaleza del Buda, la nature, es las cualidades espirituales de la compasión, del amor y de la bondad. No somos nada más que eso. Es importante entender que por eso es que hay tanto énfasis en esos estados positivos, porque esos estados positivos se pueden perfeccionar. No podemos perfeccionar algo que no somos, pero lo que somos sí podemos perfeccionar. Overcoming negative is best if we introduce new habits.
by kind of what we call superseding or supplanting or in the place of the habits. So it's kind of like bringing light to dispel the darkness. When you bring sun in your mind, if you think of compassion, that split-second moment of compassion in mind, at that point, that particular point, you will not have, say, any other mental state called, say, hate or anger. So if you can imagine mathematically, is that right? Like a mathematical equation. Just and you can then multiply that, is that right? From, if you can imagine that split second. Another, the negatives, here's a good thing. The negatives are only powerful if we are weak. If we are strong, the weakest things are those negatives. Meaning, negative looks powerful, its power comes essentially from our own fear or our own weakness. It has no power in itself. La forma en que se puede entender es que en el momento, en el instante en que en la mente exista un estado positivo, como decir la compasión, así sea una fracción de un segundo, en ese instante ese estado mental ha reemplazado cualquier otro estado, puede ser un estado negativo. Es como decir, cuando se prende la luz, se desaparece la oscuridad. De la misma manera, si pueden imaginarse una fracción de segundo multiplicado por miles de veces, en la cual se ocupa la mente con un estado positivo, ese estado positivo reemplaza cualquier estado negativo. Let's talk some practical areas that will also help you, and that is, because sometimes when you talk to spiritual subtleties, there's an actual beneficial effect and that has functional value in our life. Negative are not just, if you have a baby, if the baby is angry, it's nice, right? That looks cute. You don't get angry about that, no. Because you have some maturity to understand it's okay. But if somebody else is angry on the street, you're not going to do that. You could have, but you won't somehow. Anyway, the negatives are not that innocent. It actually affects literally every cell of your body. And I'm not saying it's true common sense. For example, if I'm angry, I could raise my blood pressure. Is that true? Yes. Anybody has an issue of blood pressure plus anger in this group? Okay. Los estados negativos realmente solo tienen el poder que le podamos dar, en sí no tienen ningún poder. Mientras más fuertes somos, más débiles son esos estados negativos. También, por ejemplo, si vemos un bebito que se enoja, nosotros siendo el adulto y la persona madura no nos vamos a enojar del bebito, no vamos a entender, y de hecho la ira de un bebito no va a lucir tan negativa ni tan mala. Pero si vemos una persona enojada en la calle o alguien que conocemos, ya va a ser muy diferente nuestra reacción. Ahí podemos ver que nuestros estados negativos de ira no son cosa tan inocente ni tan pasiva, sino que tienen tanto poder que aún pueden afectar todas las células de nuestro cuerpo, hasta pueden afectar nuestra presión. Tiempo estaba preguntando si hay alguno de ustedes que tienen asuntos, temas con la presión relacionados con la emoción de la ira. So somebody raised their hand.
So let's say if you have an issue, you can understand. The blood pressure goes up. The blood is nothing but, a lot of little cells. Is that right? And the cells themselves are, I know you know it, but just to make a point. Cells themselves are composed of other small or whatever. Is that right? DNA. So you can see your common sense alone tells you that the mind literally dictates every little thing in your physical world. Digamos que sí, que tienen el problema con la presión y está afectado con su estado emocional, digamos con subirle la presión de la sangre. Y todo el mundo sabemos que la sangre está compuesta de células y esas células tienen más partes y más partes. Esto todo el mundo lo entendemos, pero estoy tratando de hacer un punto. El estado mental que experimentamos literalmente afecta toda nuestra realidad. And that is the basis of, if you're not careful, you lose your friends, you lose your job, you lose your health, right? I mean, these are real. It's not some esoteric, some pure believer and creator, not somebody's doing it. You really are doing it right now. Esta puede ser la base no solo de perder nuestra buena salud, sino una amistad, sino un trabajo. Estas cosas son reales. No estamos hablando de un tema esotérico, sino entendiendo la relación entre el estado mental y la realidad de nuestras vidas. And if you're Buddhist, don't go back to past life to look for the answer like this. Y si eres budista, no necesitas encontrar la respuesta en tus existencias previas. So our look, our relationship, our health, our peace of mind has a lot to do with the mental state. Entonces, nuestra apariencia, nuestras relaciones, nuestro estado mental, nuestra salud mental, tiene mucho que ver con la mente. Since we allow our habits to run our life, 99 times we encounter problems. We didn't claim our life. We didn't run our own life. We let instincts run our life. That's the way the problem is. Y como 99% de las veces estamos viviendo controlados por los hábitos, es inevitable que vamos a experimentar problemas porque nunca hemos reclamado nuestra propia independencia y por lo que todo lo que hacemos está basado en los hábitos y las costumbres, no vamos a tener una vida libre de problemas. Tibetan words instance called Pakchak. You want to learn at least one Tibetan Prabhupada. La palabra tibetana para los instintos, les quiero enseñar un poquito de tibetano, es Pakchak. Can you say the word Pakchak? Pakchak is something like something that is stuck, like habits that's stuck at the bottom of your. If you have a coffee cup, if you don't wash it over time, it stains the entire cup, and it's hard to get rid of it. Just think like that in a mental state. It leaves this stain, and that becomes the basis of our behaviors. Es como decir una mancha que es difícil sacarla, o algo que está atascado, o algo que está trabado. Por ejemplo, si no lavan su taza de café, eventualmente va a quedar el fondo de la taza manchado, y mientras menos se lava, más difícil va a ser sacar esa mancha. Algo así es el Pakchak.
algo que deja una mancha y que es difícil después de un tiempo de quitar. Those of you who know the story of Buddha, Buddha sat under the Bodhi tree where you become enlightened. Before you sit, you say, I'm not going to move from this place. That's both symbolic and also literal meaning. Meaning, no more let ourselves be controlled by somebody, by something else, including our own this behavior that we mindlessly repeat. None of those. Now, without saying, I'm going to claim myself. I'm not going to move this. That's what it said. Until I become enlightened, I'm not going to move from this spot. It's like, the politicians outside of the government building. They're not going to move from this place. What do you do? They move out. But that kind of resistance to claim the independence, the freedom, to run one's own existence by oneself. Para los que son familiares de la historia del Buda, el Buda decidió sentarse debajo del árbol Bodhi y lo que él declaró es que desde aquí no me muevo hasta que logre mi iluminación. Queriendo decir que aquí para todo, de ahora en adelante, no voy a dejar que nada controle mi vida, ni una persona, ni mis emociones, ni mis instintos. Empezando desde este momento hasta que encuentre mi propia libertad, de aquí no me muevo, de este puesto, de este lugar no me muevo. A veces los políticos o los protestantes son los que dicen no nos vamos a mover. De la misma manera fue que declaró el Buda su intención de hacer ese cambio, diciendo de este lugar no me muevo. This kind of claiming is so much so that even we lose, it has to be our choice. Not somebody forces us to lose it. But whatever we do, it has to be our one's own choice in doing. De esta manera, todo lo que hagamos va a ser nuestra propia decisión, así sea también perder la batalla, pero va a ser nuestra decisión. That way you never lose. It's your choice. Si es tu decisión, realmente nunca vas a perder. So you got some idea, is that right? Are you getting there or you're lost? ¿Tienen una idea o están perdidos? Those who are lost, raise your hand. ¿Están perdidos? Levanten la mano. Okay. That's one? Okay. Verónica is not sure. In other words, unless we learn, we will not accomplish anything. En otras palabras, si no aprendemos, no vamos a poder lograr nada. And learning is called training. Y aprender se llama entrenar. Prayer or some kind of change in the world, a time change, or whatever it is. None of this will ever work. One has to take a step to make that change. O sea que oraciones, plegarias, tener esperanzas, nada de eso realmente va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que cada uno de nosotros decidamos tomar un paso. There's actually, if you understand correctly, this is good news. You're in charge. If you don't understand it, that's the worst news. So we either have the best news or the worst news. Estas son buenas noticias porque si entiendes,
tú estás a cargo de todo. Y la mala noticia es que si no lo entiendes, entonces no tienes control de nada. Así que o son buenas noticias o malas noticias, pero nada entre esas dos. So to be compassionate, to be kind, to be generous, we have to learn how to be generous, how to be kind. Entonces, para ser compasivos o bondadosos o generosos, nos toca aprender a hacerlo. And you do that with mind. Once you change the mind, I think when we teach like be nice, be patient, be kind, like that, it means, oh no, it's very hard. Is that right? This side is more hard. Por ejemplo, cuando y para entrenar de esta manera utilizamos la mente. Is that right? Entonces, our first reaction is either you like it or you say, oh, I know it's good, but it's hard. The response is, oh, it's hard. Y cuando empezamos a escuchar las enseñanzas de la práctica de la compasión o la generosidad o la bondad, la reacción de muchos de nosotros es, pero esto es muy difícil. ¿Están de acuerdo? Yeah. Do you know why it's hard? What actually causes things as hard? You know that? ¿Saben qué es lo que causa que What makes it hard? les sea difícil? Why certain things are easy, certain things are hard? Porque algunas cosas no resultan fácil y otras cosas no resultan difícil. You ¿Saben por already qué? have that answer. Por creencias. La misma mente que no nos permite. Somebody Por said- creencias. Somebody said beliefs. Somebody said the mind doesn't permit us. Okay. Los miedos, Fear, La cohesión social también. okay, social cohesion, Habituation, habit. habits, habituation, environment. Habit. environment. Habit is the best answer. Whoever said, you say that? Yeah, either you already knew about it. You hit the target. La respuesta más correcta son las costumbres, los hábitos. The distinction between that which is easy or hard is made purely by whether you are more or less accustomed to. That's it. There's nothing else. Absolutely. La diferencia entre lo que se nos hace fácil y se nos hace difícil no es nada más, sino si es algo a lo cual ya estamos acostumbrados, habituados, o si no, no es nada más. So to make the thing easy, the only choice we got, unless you come up with new ideas, that all I know is keep doing it. When you keep doing it, as time passes, it becomes easy. Entonces, la única manera para aprender algo nuevo es seguir haciéndolo, no pares de hacerlo, y de esta manera eventualmente se te va a hacer fácil. But do it imperfectly, because you can't do it perfectly. And that's one of the problems, misunderstandings. You think you're supposed to do it perfectly. That's the problem, because you cannot perfect unless you practice. And the practice means you don't know. And if you don't know, well, you are bound to be doing wrong. And that little repetition, as long as what you're doing is right, no matter how imperfect that kindness is, that generosity is, that willingness is, that, in other words, keep doing millions of mistakes in doing while you're doing the right thing. That's the only way to go. Pero no lo hagas perfecto. De hecho, porque no estás habituado a hacerlo, no lo vas a hacer perfecto. La única manera de perfeccionarlo es de hacerlo una y otra vez. Entonces, haz los hechos
positivos, sé bondadoso, sé compasivo 1.000.000 de veces, haciéndolo mal, pero entiendas de que no importa que lo estás haciendo mal, porque primero que todo te estás entrenando y segundo de todo porque es un acto positivo. Anyway, going backward, to change, you must practice. And that practice is that we call training. And you train your mind. If you train your mind, your behavior, it's like any other instinct. You behave naturally according to the mindset. Training the mind is literally creating a mindset. You know, like you have iPhone, you have the settings, is that right? When you set up certain things, then it works, like say every morning the alarm goes, is that right? Just do one time, is that right? You set it up and then it behaves. Our spiritual practice is literally like we are learning to put the mind in a certain setting. You put the mind in a certain setting, your smile or your hand gesture, your behavior will behave according to that. That's the importance of why mind training is important. In other words, if you try to smile without the mind in it, we can tell that you don't mean it. But if your mind is really set, you involuntarily smiles. You involuntarily are helpful and kind and generous, etc., etc. Okay, entonces necesitamos entrenarnos, necesitamos aprender. Para aprender necesitamos repetir algo y ese repetir lo vamos a llamar entrenarnos. Mientras que nos entrenamos, necesitamos entender que lo importante es usar la mente para entrenarnos, que todo empieza primero internamente. Cuando se empieza a transformar algo interno, lo externo automáticamente va a empezar a cambiar. Si tu mente ya está entrenada o familiarizada en la expresión de tu cara, en la expresión de tus manos, de tu cuerpo, todo va a cambiar. Tu sonrisa va a lucir diferente. Sin pensarlo vas a poder ser compasivo o generoso o ayudar a las personas. No quiere decir que aunque no lo sientas no vas a ofrecer una sonrisa, pero si no estás entrenado mentalmente, las personas van a saber que no es genuino. Pero solo va a ser genuino cuando salgas sin tener que pensarlo, porque ya has tenido el entrenamiento interno. So, of course, there are different contexts, different techniques, different purposes of the mind training. And it's nothing new to religion. Everybody does. I watch Western movies, and my joke is this: even bank robbers, they train their minds. You can imagine, first they will do is they have to decide. That's kind of put the mind. Is that right? Then they have to plan. Is that right? They have to study. Unlike old days, like cowboys, which is different. But now it's so sophisticated. You have to be at least PhD to do that. It requires so much intelligence. Then you have the determination to do that. Is that right? You can't just say, oh, we can try, maybe we could get away. You don't do that. There has to have a determination. Even to do stupid things like this, negative things like this, you still have to put them out. Is that right? So now we are not at all like that. We have to be double, quadruple serious about peace, compassion, kindness. We cannot just wait and then pray and
we just sit there passively, and somehow the peace will come to us. Is that right? That's very dangerous, actually. In fact, passivity are usually the indirect cause of this environmentally oriented, dysfunctional life. And there's roots, and again, the roots is in our own heart, in our own mindset. El ejemplo que yo uso es de los rateros del banco. Para robar un banco, primero que todo, el ratero necesita decidir que va a hacer eso. No lo hace por accidente, lo hace deliberadamente. Segundo de eso, necesita entrenarse, necesita saber cómo hacerlo. Hoy en día, para ser ratero se necesita un posgrado. No es como los días antiguos que cualquier persona puede hacer un pillo, hoy requiere mucha más sofisticación. Pero para hacer buen pillo, el pillo necesita educarse para ser pillo. Y luego necesita la determinación de que pase lo que pase, lo va a hacer. El pillo no llega al banco y dice, ay, no, de pronto me arrepiento, no lo quiero hacer. Tiene esa determinación de terminar lo que había decidido hacer. Y si así son los pillos para cosas negativas, nosotros que estamos tratando de entrenarnos para cosas positivas, necesitamos aplicarnos 2, 4 veces más fuerte para entrenarnos en lo que es la compasión y lo que es la bondad y lo que es la generosidad, y no pensar que estas cosas nos van a llegar por obra y gracia, o porque nos gusta, o porque quisiéramos tenerlas, o porque nos da esperanza, y tener la esperanza que un día nos va a llegar y nosotros nos convertimos o somos personas pasivas. Esta pasividad es muy destructiva porque no nos da las herramientas que necesitamos para entrenarnos. Y segundo, esta pasividad también conlleva una insatisfacción con la vida, y eso es lo que también produce mucha desdicha, y esta pasividad es como un veneno que no nos deja actuar de manera que necesitamos actuar. So this mind, we have to learn to take the utmost seriously of these behaviors. Entonces necesitamos tomar el comportamiento de nuestra mente de una manera muy seria. Because all the trouble starts from or are rooted in the mindlessness, in the inattentiveness, in the disrespect, meaning disrespect means not giving attention to the nature. So now if you are going through trouble, some kind of trouble, either directly or indirectly, there's some kind of loss of attention is involved. El Buda nos enseña que todo tipo de problema tiene su raíz en una mente que no está enfocada, una mente que está distraída, y también cierto tipo de falta de respeto, pero falta de respeto, de respetar las cosas como son. Podemos estar seguros que cualquier cosa negativa que nos falte involucra un estado mental que está inatento. If you're driving on the highway, in speeding your car, you are smart enough not to lose your mind more than a second. Is that right? Even seconds is sometimes dangerous. It's somehow we knew that much. But when it comes to peace and happiness, self-respect, fearlessness, and universal values, and all of this, we have absolutely not giving any attention, zero attention. So now you can compare, imagine you drive on the highway 65 miles an hour, not giving attention, that will be disastrous, is that right? And that is that critically important, how mindfulness
in mind training is literally the lifeline of our human existence in civilization. Si ustedes manejan, tienen su carro en la autopista, van manejando a 65 millas por hora, que todos ustedes son lo suficientemente inteligentes para no quitar la atención de la carretera, quizás no más de un segundo, y saben que si se distraen va a ser un desastre. Al manejar prestamos toda nuestra atención, pero a lo que tiene que ver con nuestra paz mental, nuestra bondad, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra compasión, prestamos cero atención a estas cosas. Estamos siempre totalmente distraídos y reaccionando basado en nuestros hábitos. Necesitamos entender lo crucial que es. Si las consecuencias de no prestar atención cuando manejamos pueden ser tan serias, necesitamos entender que las consecuencias de nuestra vida son igual, sino más serias, si dejamos que nuestra mente siga distraída e inatenta. But somehow, even in this such an absolute mindlessness, things seems to work from time to time. It's because there are good things that we have been kind of catching on. And we live on whatever good thing we are living on that. Pero a pesar de que toda la vida hemos estado tan distraídos, y de vez en cuando nos pasan cosas buenas, o hacemos cosas positivas, quizás tiene que ver más con el pasado, con cosas del pasado, las cuales ahora estamos cobrando. So I'd like to entertain one or two questions, all right? Okay. Si alguien tiene una pregunta, ahora lo puede escuchar. Por favor. ¿Inglés o castellano? Castellano, así lo traducimos, escuchamos todos. Bueno. Yo quisiera saber las limitaciones del entrenamiento mental desde el punto de vista de las personas que tienen ciertos defectos de personalidad o defectos mentales. Pueden ser trastornos de personalidad como el narcisista o el por evitación, que es el que tengo yo, o trastornos psicóticos o de gente que es psicópata. Si el entrenamiento mental puede modificar esos defectos del comportamiento y de la mente, o no. Según la ciencia y la psicología no se puede, pero quisiera saber cuál es el punto de vista budista, digamos. He's asking about from the Buddhist point of view, what is the scope of mind training, how far it can help somebody, say in terms of any psychological situations, narcissism, psychosis, things like that. He says the science says that it doesn't go far enough in helping and modifying a person's behavior, but he's wondering from a Buddhist point of view, how far, what's the range, how far can mind training go in modifying a person's behavior? In other words, I would say, in terms, that's a little bit hard to answer, partly because the Buddhism sees the sum totality of the knowledge in the universe as part of Buddhism. You understand? There's no such thing that is not something outside of Buddhist teaching. Es un poquito difícil responder la pregunta porque en el budismo todo tema que se puede saber y que se puede entender, todo tema está incluido en lo que se puede llamar el budismo. Cualquier cosa que se pueda aprender
está incluida en lo que llamamos el budismo. Now, within the Buddhist traditions and schools, the availability that we offer, there are pluses and minuses. Ahora, en las diferentes escuelas y tradiciones del budismo tienen diferentes métodos que nos ofrecen y tienen sus más y sus menos. Especially in the clinical areas, we have a very little resource. Especialmente tenemos pocos recursos en el área clínica. I think right now, at least I'm talking from my limited knowledge, that what we offer is mainly to a normal person with a normal mental health. That we offer fully, all the way to enlightenment. So it's a neurotypical person. Yeah, typical person, we offer pretty much everything. Okay. But when you go to the more serious clinical issues, you know what I mean? At least I can offer. I usually tell my students, you know, this is a clinical thing. But it doesn't mean reject. It's not like it's outside. It's just we don't have enough clinical resource to offer. But the good news is this: we're absolutely open. So much so that this homeless have been working the last 20, 30 years, Dalai Lama, and meeting with the neuroscientists, quantum physics, anything. Anything science says is good news for the Buddhists. I want to make this distinction because sometimes people with the serious clinical mental problem, unfortunately, sometimes they come with great expectation because we offer mind and then all those things, and we discover that's beyond our, resource. Con mi conocimiento limitado, lo que puedo decir es que todo lo que ofrece el budismo, todas las técnicas, el entrenamiento, pueden ser, no excluyen a nadie, pero son dirigidas a una persona normal, sin ningún desorden psicológico ni mental, y las enseñanzas y la práctica pueden llevar a esa persona hasta la iluminación total. Eso no quiere decir que se excluye a nadie, porque en sí el Dharma incluye a todo, pero los recursos que tengo yo ahora con mi conocimiento limitado, eso es lo que yo puedo decir que ofrecen. Pero aún hoy en día personas como su santidad el Dalai Lama están explorando todas las áreas de la ciencia, de la física, de la medicina, con diferentes expertos de la psicología y de la física, o sea que se incluye todo, y para el budista cualquier descubrimiento científico son buenas noticias. El budismo está abierto y como ya embarca todo, entonces no hay nada que no cabe excluir. That doesn't mean we don't support. Of course, we give prayers, we do ritual, blessing, we can do Buddhist version, exorcism, or whatever else. In other words, it's completely open. Pero eso no quiere decir que no tenemos otras prácticas para incluir a estas personas, rituales, bendiciones, plegarias, hasta tenemos nuestra versión budista de exorcismo, pero eso es lo que podemos ofrecer. Usted hablaba de la diferencia cultural entre Oriente y Occidente. You spoke about the different cultural differences between East and West. Una pregunta sería si en Oriente también aparecen las enfermedades del alma o de la mente, al estilo de la pregunta que le estaban haciendo antes. One question would be if in the East
there's incidence of the types of illnesses of the soul or the mind that the gentleman was describing earlier. Porque de todas maneras, por lo que yo sé limitadamente, la forma de, como de encarar las situaciones de la vida son la educación que se recibe en Oriente y en Occidente son totalmente diferentes. Because in my experience, the way to cope with problems or to cope with one's life has to do with the education that one has received, and it seems like it's very different in the East from the way it is in the West. Por ejemplo, digamos, cualquier situación traumática, problemática que se tenga en Oriente, por lo que tengo entendido, es tomado como una situación maestra. En Occidente estamos más acostumbrados a tomarlo de una forma distinta y a reaccionar de una manera diferente. Because in the East, any problem or trauma can be seen as a teacher, whereas in the West, we take those situations very differently from that. Is there a question or comment? ¿Hay alguna pregunta? Creo que habría más todavía para preguntar, pero digamos, porque yo lo escuché a su santidad cuando vino a la Argentina y él hablaba de que todos estamos en distintos niveles de evolución. Entonces, Because I heard His Holiness when he came, and he spoke that each of us are at different levels of evolution, y que así debe ser. and it should be like that. ¿Cómo digamos, entraría a jugar, cómo funcionaría el nivel de evolución que cada uno de nosotros tenemos y el lugar físico donde hemos nacido en esta vida, digamos, porque pensamos diferente según el lugar donde hemos nacido. So how does our level of evolution come to play with the place where we're born? No, actually, I do not say East or West something to show a difference. I want to see the difference so that we can learn from each other. That's the idea. The cultures are all borrowed. There's no fixed culture of East or West. But there is at this moment, based on past 1 year, 10 year, 100 year, 1,000 years, there's some kind of overwhelming presence of each culture has their own little characteristics that we have to include. Because what we hear tonight, we're going to immediately put that thing in that context, and the taste is going to be different. So we have to address that. But my main message is that once we know the difference, then the idea is to borrow, to learn each other's. And every culture is literally borrowed from one another, basically. I'm speaking about Tibetan Buddhism. We literally borrow 100% from India, basically. So I think culture difference is a positive side. The difference is better than complement each other. Yo realmente no quise hacer ninguna diferencia entre el Oriente y el Occidente. Lo mencioné más para indicar que podemos aprender uno de los otros. De hecho, toda cultura, así sea oriental o sea occidental, es prestada de otros lugares y ninguna es ni mejor ni peor. De hecho, lo que es la cultura budista tibetana es 100% prestada de la cultura de la India. Mi punto primordial es que podemos, de esa manera también podemos tomar prestado de otros lugares y aprender uno de los otros. Estamos ya listos, entonces, tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Si te bien rápido? Sí.
Short questions. Oh, Si no íbamos a ser tan controversial como el exorcismo tibetano, y esto lo digo un poco con sentido del humor, mi pregunta va apuntada a... hay mucho desarrollo nuevo en ciencia sobre los efectos de psicotrópicos como psilocibina, magic shrooms, Eso lo estamos... muy cortito es esto nada más, solamente como para darle contexto, porque pienso que en la tradición tibetana, ¿qué lugar tienen estas sustancias? Si es que tienen algún lugar que pueden... Okay. Picking up on your mention of a Buddhist version of exorcisms, I say this with a little sense of humor. His question is, do psychotropics have a place in Tibetan Buddhism? Mushrooms and things. Not that I know of. Que yo sepa, I'm no. sure, maybe, but I don't know if that's like a prevalent cultural part, no. Estoy seguro que quizás no, pero creo que no. Short question, then Sí. it would be easier. En el entrenamiento de la mente hacía la comparación con manejar un coche muy rápido y uno elige cuándo manejar y cuándo estaciona o se corre la máquina o qué se llama, pero la mente está andando siempre y a veces pareciera como que para poder dormirnos o para poder hacer algunas acciones necesitamos no concentrarnos en algo que se hace. You use the example of driving down the highway as a way to understand our mind training. Whereas when we're in a car, we choose when to be in the car. Our mind is always going. And even sometimes in order to accomplish something like resting or going to sleep, we need to stop our mind. So how can we work on mind training when we understand that, first of all, the mind is always moving, and there are times when we actually need to break our concentration from some things in order to accomplish others? I think you presume that mind training means concentration. It sounds like, but probably not. Mind training could be like not concentrating. Let go. Just let go. If you focus on some of an anger, just let go. In fact, part of the training is we call renunciation, letting go. Doing nothing could be a training also. So in the training, you need to do all sorts of things, not just. I think you're talking about a single-minded, single-pointed concentration meditation. But not everything's like that. There are mind training that are analytical, there are mind training you rest, there are mind training you just don't even think. But idea is that you choose to think the way you want to think, not your instincts, habits, or society, or the fear tells you. Me parece que estás presumiendo que el entrenamiento de mente quiere decir concentrarte, pero no incluye mucho más que solo eso. De hecho, el entrenamiento de la mente puede incluir no concentrarte. De hecho, si estás rabioso, debes no concentrarte en la ira. Debes soltar eso, debes dejar ir eso. También puede involucrar hasta dejar de pensar. Todas las cosas que podemos hacer con nuestra mente involucran el entrenamiento de la mente. El fin de cuentas es de poder cada uno de nosotros pensar por nosotros mismos y no dejarnos llevar por las costumbres, por nuestros hábitos y por nuestros instintos. Y todo tipo de acción mental que a nuestra disposición lo podemos usar para entrenarnos a ser libres e independientes. So I'd like to thank everyone listening patiently. Don't take these kind of talk blindly. This is to provoke your mind. Think about it and work on it. And listen to more on these kind of topics. Learn something this time. So thank you, Federico, and thank you, University, your department,
everyone. Thank you. Gracias a Federico y a la universidad y al departamento. Gracias a todos ustedes por su atención y su paciencia. El tópico de esta noche era para provocarles algunas preguntas o alguna curiosidad. De ahí necesitan seguir enseñando, entrenándose en ustedes mismos, aprendiendo y escuchando más de las enseñanzas y seguir practicando. Muchas gracias.